Ok, buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Nosotros aquí, al pie del cañón. Amén. Alabando a Dios porque nos permitió vaciar la placa el lunes de la semana pasada, hace 8 días. Gloria a Dios. Y faltan 3 semanas más para que desmontemos toda esa cantidad de puntales y palos, cuartones y todas esas cuestiones. Amén. Y ya se nos presenta otro reto más de fe. Vaciar el piso de la superficie del techo, poner los marcos de las puertas, y ya este domingo pasado, ayer, tuve mi primera clase en el salón número 1. Gloria a Dios. Ahí metimos como pudimos la silla, y allá están las sillas. Así que yo nada más que espero ese día cuando se quiten todos esos puntales, y espero que de aquí a allá ya tengamos las piezas sanitarias instaladas, el agua, para hacer uso de esa ala. Gloria a Dios. Vamos a esperar en Dios que así sea. Bien, en esta serie voy a compartir con ustedes un rato uno de los temas, por decirlo así, cónchale, más complejos en un sentido, en el sentido de la realidad, de la vivencia, ¿verdad? Y más sencillo a la hora de leerlo, escucharlo. Pero ustedes van a ver en el transcurso de la lectura, va a estar en Lucas 24. Lucas 24, vamos a leer, Henry, del versículo 13 al 27. Lucas 24, versículo 13 al 27. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Amén. Ok. Estamos hablando de camino a Emaús, es el 3er día luego de la resurrección. Luego de la sepultura de Jesús. Lo que ya estaba profetizado, que al 3er día, ¿verdad? O sea,
lo que él había dicho acerca de Jonás y del tiempo que él había de esperar antes de manifestarse a lo suyo. 3 días. Una de las cosas que sucede cuando usted ve más o menos cómo es el ser humano, aún los cristianos que están hoy día en la iglesia, que congregan. Este es un vívido ejemplo de ello. El pasaje en cuestión habla de 2 discípulos. Si usted investiga un poco quién es Cleofas, cosa que no nos altera mucho, era un discípulo, no era uno de los 12. Y otro que andaba con él. El Señor se le aparece a esto. ¿Por qué a esta gente? ¿Por qué a estos 2? Interesante, ¿no? ¿Por qué a estos 2? Bueno, la enseñanza está más adelante. Sean estos 2 o sean uno de los 12, cualquiera, se le aparecieron a 2 que habían creído en él. ¿Ok? Y hay algo interesante también. Es que el Señor veló los ojos de ellos. O sea, que ellos le conocían. Aunque no eran uno de los 12, pero le conocían. Y le veló los ojos para que no le reconociese. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Entonces se acerca a la pareja y le dice, ¿qué pláticas son estas de que estáis hablando? Ellos aceptan al intruso. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Sabe? La expectativa cierta de los discípulos de Cristo no era la redención de sus almas, sino la liberación del yugo romano. Entonces, cuando uno oye estas cosas, uno se da cuenta que una cosa es lo que Dios dice, otra cosa es lo que el hombre está pensando. Y por lo general hay un abismo o una distancia bien grande entre un pensamiento y otro pensamiento. Por eso, como dice el profeta Jeremías, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Porque así como distantes son los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. ¿Verdad? ¿Y es así? Jesús estuvo 3 años enseñándole a este grupo. 3 años enseñándole, voy a ser un poco exagerado, ¿no? Casi 24 por 24. 24 horas con ellos, para arriba y para abajo. Cada una de las experiencias que vivían eran extraordinarias, cuál una más que otra, ¿no? ¿Se acuerdan? Enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, ¿me entiendes? Ni los fariseos. O sea, como quien tiene autoridad. Uno. Quizás estos vieron la resurrección de Lázaro. Quizás estos participaron en la comida de los panes y los peces, ¿me entiendes? Quizás estos estaban cerca ahí cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada. Quizás estos estuvieron en el grupo cuando el hijo de Jairo fue resucitada. Quizás esto, en fin, es posible que estos hayan tenido una cantidad de experiencias previas y estaban pensando de él lo que les había pasado. Definitivamente, si usted sigue la narrativa, usted se da cuenta que ellos hicieron una narrativa detallada de todo lo que había pasado en los últimos 3 días. O en el caso de lo que había pasado con Jesús Nazaret.
Por eso él pregunta, una pregunta capciosa, ¿verdad? Para captar la atención y buscar lo que tienen ellos en su corazón. Cuando ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Ven acá, ¿quién eres tú? Y entonces él de inocente se hace pasar y dice, ¿qué cosa? ¿De qué están hablando? Échame el cuento. ¿Me entiendes? Esa es una manera que uno dice, ah, sí, ¿qué están hablando? Échame el cuento. ¿Qué? Aunque uno lo sepa, dice, quiero saber qué opinas tú de eso. Miren esta descripción. De Jesús Nazareno. El nazareo era la dedicación o la consagración del primogénito. En el caso del profeta Samuel, en el caso de Sansón, ¿verdad? Era una dedicación donde no pasaba navaja por su pelo y era consagrado a Dios, pues. Jesús Nazareno. Bueno, esto se refiere más al lugar donde nació. Pero las dos cosas son, sí, la ubicación. Que fue varón profeta. Wow, qué distinción. ¿Saben? En el mundo espiritual de ellos, en la religión, un profeta era lo máximo. Varón profeta. 2. Poderoso en obra. 3. Y en palabra delante de Dios. Entonces, 3 características que exaltaban a la persona de Jesús. O sea, lo reconocían, lo admiraban. Profeta, poderoso en palabra delante de Dios. ¿Y qué otra cosa? Y en obras. Palabras y obras. Y estaban tristes por lo que había pasado. Dice, ¿y cómo fue entregado ante los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentenciado a muerte y le crucificaron? Por eso estamos tristes. Nosotros esperábamos. Ya no, ya él murió. Ya no tenemos nada que esperar. Estoy triste. Estaban desencajados ya, pues estaban desencantados. Ya se le había roto el cristal. Sí, estaban ya desinflados. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de liberar. Esa es la palabra. De redimir a Israel. Y además de todo lo que te estoy diciendo, ya hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Ahora bien, este es ¿cómo decir? El contraste que estaban viviendo estos hombres. Uno, por lo que vieron. Primero, él tiene el primer escenario lo que Jesús era. Lo que Jesús dijo. Lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús mostró de su poder. O sea, le estaba diciéndole todo lo que hizo, ¿ok? 2, lo que aconteció a ellos, a Jesús. Lo que le aconteció cuando le entregaron a la mano de los principales, los gobernantes, para que fuese crucificado y muerto. Están haciendo, o sea, estos eran testigos de todo lo que había pasado. Están haciendo una descripción completa, detallada. Esto fue lo que a él ahora le aconteció. Y usted ve los verbos en cuanto a la persona de Jesús, que ellos dicen, Él era, nosotros esperábamos, parece que ya se acabó la película. La palabra del versículo 22. Aunque, o podrían decir, pero nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, la que en la madrugada, antes que el sol despuntara, fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. ¿Quiénes eran estas? María Magdalena y las otras. María Magdalena. ¿Y quién era la otra? Mi hermana.
María, María, la hermana de Juana. Ah, Juana. María, la hermana de Marta también. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Después fueron Juan y Pedro, no, Pedro y Juan, pero llegó primero Juan. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y no hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Sabe, hermano, que una de las cosas que yo voy a señalar esta tarde como punto principal es ¿qué más le faltaba a estos hombres presenciar o de lo cual ser testigos? ¿Qué más? Si habían sido testigos de todo lo que el Señor había hecho, de todo lo que Él había dicho, pero aún el testimonio de las mujeres y de Pedro y Juan no era algo que fuera sustancial. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que estuviera el cuerpo, pero dicen que no lo vieron. Es más, los ángeles fue una visión, no fueron ángeles, fue una visión de ángeles. O sea, todo quedaba como en una cortina de humo ahí, algo que eclipsaba. ¿Cuál era lo que eclipsaba? El que ellos pudieran estar alegres de lo que el Señor había hecho. Que los ojos no pudieron ver el cuerpo. No. Que no habían podido comprobarlo. Que el Señor Ay, estaba ahí. por ahí van las... Faltó fe ahí, fe. ¿Qué falta? Fe. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Credibilidad. El Señor no le había dicho que había de ser entregado. Se lo había dicho. El Señor no le había dicho que había de resucitar al tercer día. Oye, ¿y por qué no formaron un culto al lado de la piedra? ¿Me entiendes? ¿Por qué no hicieron un culto al lado para darle la bienvenida, pues? Le faltó fe. ¿Por qué no hicieron un culto al lado de la tumba? No habían entendido. Es por eso, ¿se dan cuenta? Mire, por eso nosotros somos más bienaventurados que ellos. Amén. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Somos más bienaventurados que ellos, Tomás. porque ellos vieron al Señor, oyeron al Señor, vieron sus obras, Padecieron lo que padeció por Dios. y aún así, ante lo que veían sus ojos, decían, muy bonito lo que dijo, muy bello él, muy bello sus obras, poderoso en acción, lleno de Dios, pero ya murió. ¿Sí? O sea, se finí. Por eso, el verso 25 es la clave. Él les dijo, entonces él les dijo, ¡oh insensatos! Sí. O sea, se lo dijo en exclamativo, ¡oh insensatos! Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí el punto es creer. El punto es creer. Pero no solamente los profetas, pastor, él lo había anunciado. ¿Sí? Y lo que los profetas habían dicho acerca de él. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, pastor, hoy día? Todo. ¿Quién realmente hoy cree en Jesús? ¿Quién realmente cree a su palabra? ¿O qué tan parecidos somos a Cleofa y al otro que iba con él? ¿Qué hay en la mente nuestra que él pueda decirnos insensato? Insensato es torpe, falto de sensatez, falto de cordura, de entendimiento. Eso es insensato. Ustedes se dejan llevar solamente por lo que ven. ¿Y qué tal lo que yo les dije? ¿Y dónde está lo que vieron? ¿Cómo queda eso entonces? ¿Se da cuenta por qué la doctrina de la gracia es fundamental?
porque usted sería otro Tomás, que jamás creería en él a menos que él se le aparezca. Seríamos como cualquier. Nuestra naturaleza es esa. Esa es nuestra naturaleza. Incrédula. Es más, nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo y dice, cónchale, el Señor, ¿qué pasó? Nos abandonó, se olvidó de Venezuela. Es lo que estamos viviendo. ¿Y dónde quedó aquello? Dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acabó? ¿Ya pasó ese tiempo? No, ¿entiendes? Y el Espíritu Santo, el cual está con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde quedó eso? O sea, eso es hoy. Pero por muy adversa que sea la circunstancia que podamos estar viviendo, aquí el Señor lo que demanda es que seamos, esto es como por antonomasia, que nuestra conducta sea contraria a lo que estamos leyendo. O sea, que no seamos insensatos como estos, sino que seamos insensatos. Que no seamos incrédulos como estos, sino que seamos creyentes. Seamos creyentes. Dice él, oh insensatos, tardos de corazón para creer. ¿Sabe, hermano, que hay algo que es importante aquí? Tardos de corazón para creer. Usted cree por gracia. ¿Me entiende? La Biblia enseña claramente, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no solamente es por leerla, es que es una obra del Espíritu. La obra del Espíritu que nos enseña, nos muestra cómo creer. Acuérdense del pasaje de 2 de Corintios 5, no, 4:6 creo que. Y aquel que mandó, óigame bien, aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación de vuestro entendimiento, a fin de que podamos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Amén. O sea, la salvación es por decreto. ¿Me está oyendo? La salvación es por decreto divino. Porque la elección es de Dios. Romanos capítulo 9. La elección, usted busque Romanos 9, desde el versículo 15, 16, 17, 18, 19, lee todos esos versículos para que vea cómo la elección de Jacob y Esaú fue de Dios. Y cómo Dios dice ahí, y tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y me compadeceré o me condoleré, condolaré, la palabra, de quien yo me compadezca, me compadeceré, perdón, de quien yo me compadezca. Es de Dios la compasión. Entonces, la elección es de Dios. Es por eso que yo le digo, cuando usted busca este sustantivo, que lo he dicho muchas veces, el sustantivo fe, es la palabra en griego pistes. Y el verbo, porque el sustantivo no implica una acción, pero el verbo relacionado con el sustantivo pistes es el verbo pisteus. Pisteus. Eso es creer. ¿Me entiende? Fe, creer. Entonces, el creer, como ya he enseñado, tiene dos verbos que lo conforman, lo definen, que es el verbo confiar y obedecer. Si usted no confía en lo que Él dijo, nunca ha creído. Si usted no hace lo que Él le mandó, nunca ha creído. O sea, es como estos dos verbos sostienen a este otro. Confiar y obedecer. Confiar y obedecer.
¿Confiar en qué? En su palabra. Al tercer día resucitaré. Confiar. ¿Me entiendes? Y obedecer. Velad y orad para que no entréis en tentación. Obedecer. Si estos dos verbos no se conjugan como una realidad de nuestra vida, nunca hemos creído. Se cae. ¿Me copia? Se cae. Es por eso que cuando usted, claro, nunca se metan a hurgar en esos mares, porque no es nuestra competencia. Por eso el apóstol dice, cada cual, cada uno, pruébese a sí mismo. Yo no voy a probar aquí a Alfredo, ni voy a probar aquí a Luis, ni voy a probar aquí a Gilberto. No, eso no es mi problema. Eso no es a lo que fui llamado. Sino tengo que probarme yo mismo. Si realmente he creído. ¿Me entiendes? Y el sustento, lo que fundamenta, el que me convence a mí mismo de que realmente he creído, es cuando miro hacia atrás y miro las obras. Si tengo obras de obediencia, entonces realmente he creído, definitivamente. Aunque las circunstancias muestren lo que sea, aunque la mente me quiera jugar dudas, realmente he creído. Porque tengo obras fruto de obediencia a su palabra. Por eso es que en la iglesia hay muchos congregantes. En la iglesia hay muchas personas que admiran a Jesús. Es más, se saben toda la historia de cómo murió, qué tamaño, de cuántas pulgadas eran los clavos, cuánto calzaba Jesús en la sandalia, qué tipo de tela tenía, si era lino de una sola costura, que si era las coronas de cuántas espinas. Se saben todo. Pero eso no es el punto. Ese no es el punto. ¿De qué te sirve? Para andar triste como estos dos. Es por eso que el Espíritu Santo produce en nosotros gozo. Nosotros no somos para andar tristes. ¿Me entiendes? Porque aunque no estábamos ahí, aunque no oímos sus palabras, aunque no vimos su rostro, hemos creído en él. ¿Me entiendes? Por eso el apóstol Pedro dice, en quien os alegráis con gozo inefable e indescriptible. El gozo que produce el Señor por haber hecho el milagro del alumbramiento, de que este corazón se iluminase. ¿Me entiendes? Para que mi mente pudiera creer y aceptar estas cosas que son, desde el punto de vista racional, inverosímiles. Increíble. Por eso es que, ojo, nunca copie este modelo. Para que nunca el Señor le diga insensato. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un solo mensaje. Por eso Él dice en el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eso ya estaba escrito. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. A esos dos. Por eso es que hay algo que si usted quiere realmente ser usado dos en la célula, bueno, ustedes están en su célula, pues, ¿sabe qué tienen que tener? Recuerden esta palabra que les voy a decir. Tienen que tener dos cualidades. Muchas, ¿no? Pero hay que tener dos que son fundamentales. Hay que amar a las ovejas del Señor. Hay que amarla. ¿Me entiendes? No se puede ser pastor, no se puede ser líder de una célula sin amar a los que están ahí. Eres un teólogo, eres un conferencista. No estás haciendo lo de Cristo. Hay que amarla. Y segundo, hay que tener paciencia con ella.
¿Me entiendes? ¿Qué hizo el Señor después que le dijo esa palabra tan fuerte? ¿Qué hizo el Señor? Siguió con ellos. ¿Y qué dice la Escritura? Y siguiendo, perdón, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él se decía. O sea, es algo así como que volvió a enseñarles lo que ya sabía. ¿Lo ven? Claramente. Entonces, más adelante no lo voy a leer todo. Ya ustedes estoy seguro que lo están leyendo o lo van a leer esta noche. Más adelante usted va a ver que él sigue con ellos y después él se les revela a ellos. Porque el Dios de amor es así. Pero eso es simplemente lo que nos... Este encuentro es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Para que nosotros en esta circunstancia que estamos viviendo en Venezuela, nosotros en cualquier circunstancia que en el futuro nos depare, sea lo más adversa y aunque veamos que todo se caiga a pedazos, nosotros hay algo que nos va a sostener en medio de la crisis. Es nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Que él lo que dijo es veraz, ¿me entiendes? Que lo que dijo es verdad. Él dijo, yo estoy con vosotros. No digo, no creo por lo que dijo, sino porque Él lo dijo. ¿Sí me copian esa parte? Y después del verso siguiente hasta el 35, entonces Él les cuenta todo lo que les revela a ellos y pasa la noche ahí con ellos en la aldea que iban. Entonces cuando ustedes comparten el estudio con sus amigos de la célula, hablen esto. Qué importante para nosotros es confiar, es cuidar nuestra salvación, es entender que yo no puedo estar zigzagueando. Si realmente he creído, debo confiar. Claro, estas circunstancias eran extremas, hablando de las pruebas extremas. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús ya había muerto, porque ellos vieron que lo crucificaron. Ellos vieron cómo su cuerpo estaba destrozado. Es más, seguramente vieron dónde le sepultaron. Y esa evidencia tangencial, ¿cómo se llama? Eclipsó la débil fe de estos nuevos creyentes. La eclipsó totalmente. Estaban tristes. Nunca nosotros estemos tristes porque las circunstancias nos digan lo contrario a lo que creemos. Nunca nosotros nos debilitemos en esa parte. Porque precisamente dije, aunque sea una contradicción, lo que aquí aparece no es el modelo, sino todo lo contrario. Amén. Amén.